Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a nuestras clases, nuestras lecciones del estudio de las Escrituras, de la palabra de Dios, de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra terminada. Un abrazo para cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el amor que está en nuestro espíritu está tocando a cada persona también, tocando ese amor que también está en su espíritu. Gracias por estar atentos a este mensaje. Gracias porque sé bien que este mensaje va a transformar, cambiar sus vidas. Día tras día es el proceso que tenemos en nuestra alma, lo que es renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, transformar nuestra alma para que pueda así manifestarse o fluir lo que es Cristo en nosotros. La palabra de Dios enseña Cristo en nosotros, dentro de nosotros, y nosotros en Cristo, dentro de Cristo. Somos uno con Cristo Jesús, según 1 Corintios 6:17. Bueno, estamos hablando los jueves acerca qué es el hombre, y hoy es la lección número 20, y vamos a hablar del poder de la fe. Sí, estuvimos hablando un poquito del poder del amor. ¿Y qué relación hay, pastor, con lo que es el poder de la fe? Bueno, se va a dar cuenta que no solamente tenemos la fe, sino que somos parte de esa fe, que no solamente tenemos el amor, sino que somos parte del amor de Dios. Quiero decirte algo, tú estás escuchando este mensaje simplemente por la gracia de Dios, o sea, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, por el amor de nuestro Padre Celestial que te guió a escuchar estos mensajes o escuchar este mensaje. Vamos a Job capítulo 7, verso 17 en la versión RVR 95. Dice de esta manera: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y el salmista dijo allá en el Salmo capítulo 8, verso 4 y 5, en la versión NTV, dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Y los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Lo hiciste un poco menor que Dios. Las únicas criaturas, hablemosle de esta manera, las únicas criaturas que está hecho a la imagen y semejanza un poco menor que Dios es el ser humano, somos nosotros. Mayormente pues en nuestro espíritu lo que somos nacidos de nuevo, renacidos de la palabra. No los ángeles. Los ángeles no son un poco menor que Dios. Nosotros sí, Dios nos está establecido un poco menor que Dios. Y tanto así que en Efesios capítulo 2, verso 6, nos dice que juntamente con Cristo, porque hemos resucitado, juntamente con Cristo estamos sentados a la diestra del Padre. Juntamente con Cristo estamos sentados en el trono de Dios. Por eso los domingos que estoy hablando desde mi posición, ¿dónde estamos nosotros sentados? En el trono de Dios. Y eso es algo que hay que visualizar, entender y mantener en nuestra mente, en nuestra conciencia. Pero vamos al repaso del jueves pasado. Estudiamos el jueves pasado lo que es la introducción acerca de esta enseñanza que es el hombre. Recuérdese que el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Ya hemos estudiado lo que es ese poder que Dios estableció en el cuerpo, y también hablamos acerca del poder que Dios estableció en el alma. Pero lo que somos, nosotros somos el verdadero yo. Usted no mira el verdadero yo de este pastor. Usted lo que está viendo es la fachada, llamémosle así, la parte de afuera. Pero el verdadero yo vive internamente, es un espíritu igualmente ustedes. Por tanto, estamos aprendiendo en este momento cómo conocer o llegar a conocer lo que es el cuerpo
y el poder que Dios le ha dado y el alma y el poder que Dios le ha dado, pero estaremos viendo ahora en lo que es la dimensión espiritual, que son los poderes que Dios ha establecido en cada uno de nosotros, atributos totalmente y completamente de Dios. Son los atributos de Dios. Segundo, dijimos que estos poderes están en el espíritu humano renacido. Sí, vamos a ver ahora que estos poderes fueron dados a Adán y Eva, pero por medio de la caída fueron distorsionados y Cristo vino a establecer por medio de la unción, el poder y la gloria, esos dones espirituales o esos poderes espirituales en aquellos que han nacido de nuevo. Como lo que es la fe natural, hablábamos el domingo pasado, como la fe natural con la fe espiritual, el amor natural y el amor espiritual. Vimos cómo Dios le dio a Adán y Eva la capacidad por medio de estos poderes para hacer la obra de Él aquí en la tierra. En el capítulo 1, verso 28, dijo Dios, los bendijo Dios y les dijo, multiplicaos, fructificad. Es a través de estos poderes que el ser humano puede llegar a multiplicarse, a fructificar y más, a ser soberano. Yo sé que esa palabra es muy fuerte porque la conocemos solamente en Dios soberano. Ser soberano o en sí señorear sobre lo que hay en la tierra, las bestias y todas estas cosas. Llegamos que estos poderes, por causa de la caída, ya lo dije, Adán y Eva, fueron distorsionados. Por ejemplo, el amor es el mismo poder que hay en el odio, solo que es distorsionado. La fe está distorsionada en temor. Y así, lo que vamos a seguir viendo, esos poderes que hay en nuestro espíritu, que somos el verdadero yo. En esto debemos de meditar. Wow, no soy simplemente un espíritu. No es solamente porque algunos creen que nacer de nuevo o cambiar de religión, como dicen algunos, o ir a estar en una congregación. No. Es algo más. Ser hijo de Dios es algo mucho más grande, más poderoso. Es vernos a través de los ojos de Dios, de lo que somos. Es una potencia. Pero bueno, lo veremos más adelante. Llegamos en el poder del amor, que es el ágape, el primer poder que estábamos viendo, el ágape. Dice 1 Corintios 13:13, que es el mayor de la esperanza y la fe. El ágape nos inundó en nuestro espíritu. Inundó nuestro espíritu. O sí, nosotros tenemos la capacidad de amar como Dios ama. El asunto es que muchas personas llegan a interpretar lo que es el amor de Dios y lo establecen en su vida con el amor natural, no el amor divino. Pero todos nosotros en el espíritu tenemos la capacidad de amar como Dios ama. El ágape, que es el amor de Dios, es indestructible. Sí, nada indestructible significa que algo es incapaz de ser destruido y que no se puede eliminar. Y si yo soy amor, porque soy uno en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es la plenitud, vea el desglose. Yo soy uno en Cristo Jesús, 1 Corintios 6:17. Soy uno. Y dice Colosenses capítulo 2, verso 9, que Cristo es la plenitud de Dios. En sí, el amor total, completo, su naturaleza, pues está en nosotros. Nosotros, al ser uno, somos ágape, somos el amor de Dios. Claro, nos han enseñado a amar a las otras personas, pero nos cuesta porque mentalmente queremos amar a las personas según lo que conocemos naturalmente. Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que amar conforme Dios nos ama, como nos ama. Y eso tenemos que aprender. Ahorita vemos para cerrar esta parte, tenemos que aprender cómo Dios nos ama. Lo que yo tengo que primero aprender es cómo Dios me ama, cuánto me ama, para poder
manifestar el amor de Dios que está en nuestro espíritu y tiene que llegar a nuestra alma. Vimos cómo el ágape protegió al pueblo, por eso es indestructible, protegió al pueblo de Israel con Josafat. Dice ahí que ellos empezaron a adorar a Dios y lo que decían es que para siempre era su misericordia. Misericordia es amor, para siempre su misericordia. Y con solo entender eso y con solo levantar la alabanza de que comprendieron el amor de Dios, ellos no fueron destruidos. Al contrario, los enemigos cayeron y ellos duraron de 3 a 4 días recogiendo todo lo que el enemigo les había quitado o lo que tenían. Ahora, dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para terminar esta parte del amor, porque yo sé que si sigo, es una serie que me llevaría tal vez 4 o 5 jueves hablando acerca del amor. Pero el propósito es dar unos principios, sembrar una semilla para que haya un entendimiento y usted pueda desarrollarse en ese conocimiento, investigando, escuchando videos, escuchando, viendo, leyendo la palabra de Dios, escudriñando las escrituras. Dije que para terminar esta enseñanza, lo importante es que aprendamos, porque hay personas que le han dicho, es que usted no ama porque usted no tiene amor. Momento. Todo hijo de Dios, según Romanos 5:5, dice que tiene el amor de Dios. Y ya dije anteriormente, somos el amor de Dios. Nuestra naturaleza en el espíritu es amar. Que tenemos que aprender a amar como Dios ama es otra cosa. Que tenemos que educar nuestra mente y emociones a como ama Dios es otra cosa. Pero en sí, en nuestro espíritu, en nuestro verdadero yo, nosotros somos amor y amamos como Dios. Pero lo dice bien claro en este pasaje. Dice bien claro, no es que no tiene amor, sino que no sabe amar como Dios ama. Por eso en este pasaje de 1 Juan, capítulo 4, verso 8, pastor, ¿y cómo aprendo yo a amar como Dios ama? Dice, el que no ama, no estaba expresando el amor de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios. Hay muchos cristianos que sí, tienen a Cristo en su espíritu, tienen a Dios en su espíritu, pero no lo conocen. Tanto es así que vemos tanta división en la iglesia, tanta doctrina que no está conforme a la palabra de Dios. Dije que no me iba a meter en eso, pero bueno, vemos que no hay un conocimiento real de Dios. Hay personas que tienen fundamentada su vida no en la palabra de Dios, no en la revelación de Cristo Jesús, sino en experiencias de ellos, buena o negativa, conocimientos erróneos de lo que es Dios. Por eso, para aprender a amar a Dios, hay que conocer a Dios. No dice que hay que creer en Dios. No dice que hay que recibir al Señor. No. Eso es salvación. Ok. Lo que dice es que hay que conocer a Dios. Por eso Pablo tanto hablaba y les he dicho a ustedes, o ignoráis, o es necesario que sepan, o sabéis, todo eso, porque es el conocimiento de Cristo Jesús. Porque el amor manifestado de Dios es Cristo Jesús. Como decía mi pastor, el amor es una persona, Cristo Jesús. Porque dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Significa que para yo poder amar como Dios ama o poder manifestar el amor de Dios que está en mi espíritu, lo que significa es
que tengo que conocer a Dios. Y como dije anteriormente, en Cristo y nosotros en Cristo. Al conocer a Dios a través de Cristo Jesús, porque Cristo es el que revela al Padre, nos lleva al Padre, y el Espíritu Santo revela a Cristo. Por eso usted verá que en las cartas de Pablo lo que habla es Cristo, 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 Cristo y su nombre. ¿Por qué? Porque es el que está revelando al Dios Todopoderoso. Nos está trayendo la revelación por medio del Espíritu para cada uno de nosotros. Entonces, cada día que vamos conociendo a Dios, wow, nuestra vida de fe, nuestra vida de amor y los demás poderes que vamos a ver se van a fundamentar y van a estar firmes. Nada los va a mover porque conocemos a Dios. Yo conozco a Dios. Digo, falta mucho todavía y estoy día tras día aprendiendo, pero siempre estoy listo a aprender lo que es Dios revelado. No lo meto en la doctrina que conozco, no lo meto en mis estudios teológicos que tengo. No lo llego a meter en ese cajón, sino permito que Dios, de espíritu a espíritu, como Él habla, revele a mi alma su carácter, su naturaleza y su voluntad. Ahora vamos al poder de la fe. Vamos a entrar hoy al poder de la fe. Pero creo que ya nos dimos cuenta, entre más conozco yo a Cristo, más conozco a Dios. Entre más conozco a Dios, más amo. Y no es esforzado. No es algo que tengo que hacerlo a la fuerza. No. Es algo que te envuelve. Te envuelve. Ya fuimos inundados en el Espíritu. Ahora vamos a ser inundados en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestra memoria, en nuestras emociones e incluso en nuestras decisiones. Lo que tienes que conocer ahora es que Dios te amó de tal manera, Juan 3:16, que dio a su único hijo para morir en la cruz del Calvario, para que usted que ha creído no se pierda, mas tenga vida eterna, no simplemente en el cielo, no simplemente en el paraíso, no simplemente en el tercer cielo, sino en el primer cielo, aquí también en la tierra. 2 Corintios capítulo 4, verso 13, 4:13. Hoy es una introducción algo liviano en lo que es la fe, aunque me gusta predicar de fe y de amor, como lo explica la palabra, simple. En 2 Corintios capítulo 4, en la versión BHTI, dice: pero como tenemos aquel espíritu de fe del que dice la Escritura, tenemos un espíritu. ¿Dónde tenemos ese espíritu de fe? Está hablando de la fe sobrenatural. ¿Dónde tenemos el espíritu de fe? Como que dice la Escritura, en nuestro espíritu. Dice, creí. Creer significa recibí. Ya recibí. Ok. Por la llaga de Jesús fuimos sanados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Ok, lo creo. Soy un creyente. Lo recibí. Ahora la fe me va a llevar a manifestarlo. Dice, creí, lo recibo. Y por eso hablé. Y también nosotros creemos. Y en consecuencia, porque creemos, hablamos. Sí, hablamos lo que creemos, sea positivo, sea negativo. Por eso cuando usted escucha a una persona hablar, wow, hay gente que me dice que han llegado a la consejería y me dice, pastor, estoy totalmente confundido. No entiendo. Estoy cerrado. ¿Cómo va a llegar a entender si está confesando lo que está creyendo? Hay que cambiar ese sistema de creencias. Como otros que, es que yo no puedo cambiar.
No, jamás vas a cambiar porque ya lo estás confesando, estás diciendo lo que tú crees, lo que tú has recibido. Por tanto, hay que cambiar el sistema de creencia. Pastor, es que yo no sirvo para nada. Bueno, óigase bien lo que está hablando. Y es algo tremendo, porque cuando nuestra conciencia, cuando nuestra memoria está saturado del conocimiento de Dios, de un Cristo revelado, usted se oye hablar y usted dice, wow, yo no hablo como antes, ahora hablo diferente. Que eso es lo que vamos a ver hoy, el lenguaje de la fe. Tengo otro lenguaje, porque se ha creído y no está mal. Que tener otro lenguaje, tener otra manera de hablar, es dejar de hablar como se hablaba antes en el sistema del mundo. Y Dios va más allá. Es de lo que tú estás creyendo, lo que estás hablando. Del corazón, dice, del corazón habla la boca. Ojo, un corazón no nacido de nuevo habla solo cosas incorrectas. Pero hay hijos de Dios que no están hablando según el corazón, el espíritu nacido de nuevo. ¿Y cómo me doy cuenta? Por lo que dicen. Están diciendo todo lo contrario a lo como Dios habla. Sino que están hablando de una mente, de una cultura, de un sistema de creencias incorrectas. Espero estar explicándome. Entonces, cuando el Señor dice, del corazón habla la boca, yo lo primero que lo activo es, sí, en la Biblia lo está hablando del no nacido de nuevo, pero yo soy nacido de nuevo, tú eres nacido de nuevo, tú eres un hijo de Dios. Estás saturado, estás inundado del amor de Dios en tu espíritu. ¿Qué es lo que va a hablar? Si hablas desde el espíritu, lo que vas a hablar es del amor. Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Gálatas 5:22. Amor, ahí está el fruto del amor. El mismo espíritu de fe. ¿Qué espíritu de fe? El espíritu de Dios. Recuérdese, me gusta bien recalcar esto. Recuérdese, cuando Cristo vino a nuestro espíritu, somos uno con Él. Entonces estamos hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Sí, como Cristo caminó con el mismo Espíritu de fe del Padre, caminó aquí en la tierra, así nosotros tenemos la capacidad divina, por la gracia de Dios en nuestro espíritu, de vivir en el espíritu de fe de Cristo Jesús. Oímos y vemos cómo Cristo visualizó, habló y actuó en fe. ¡Wow! Por eso es que hay que conocer al Señor. Porque entre más conocemos al Señor, nos es revelada nuestra posición en Cristo Jesús. Mire lo que dijo Jesús en Juan 14:12. De cierto os digo, las obras que yo hago, wow, hay que sentarse, busque en su internet las obras de Jesús, estúdialas, las que hizo en la tierra, y dice, y oiga, y ponga atención a lo que dice este verso, y las obras, de cierto digo, cuando dice de cierto, está llamando la atención. Esto es sumamente vital, importante. A ver, póngame en atención lo que está diciendo. De cierto te digo. Esto es sumamente importante para tu vida. Esto no es un mensaje de más. No es una información más. No es una predicación más. No es una enseñanza más. Sino que es algo que va a transformar nuestras vidas. Cristo, hablando, dice, de cierto digo, las obras que yo hago.
¡Wow! Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nosotros, Jesús está diciendo, mire muchachos, mire discípulos, mire los que me están escuchando, mire apóstoles, las obras que yo he hecho, y si no las conocen, búsquenlas en internet, o búscalas en la concordancia sistemática que tiene las Biblias de papel. En la parte última, ahí viene una concordancia sistemática y usted va a ver todas las obras de sanidad, milagros, señales y prodigios que Jesús hizo. Pero lo tremendo es que dice, y nosotros decimos, wow, ¿cómo Cristo hizo esos milagros tan extraordinarios? Pero dice algo. Dice que mayores nosotros vamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo, porque Él va para el Padre. O sea, en el momento que Él... A ver, voy a tratar de explicarme bien aquí. Era necesario que Jesús se fuera hacia el Padre. Cuando murió y resucitó, yo sé que lógicamente los discípulos deseaban tenerlo a la par. 40 días, 40 noches hablándoles del reino, Hechos 1, hablándoles del reino de Dios. Y me imagino que ellos no querían. Jesús decía, muchachos, ya me tengo que ir con el Señor. No, no te vayas, porque estaban enamorados del Señor Jesucristo. Y toda su obra gloriosa, maravillosa, era Dios mismo aquí en la tierra. Ahora, pensar de que Dios mismo está en nuestro espíritu es algo que necesitamos meditación, disciplina para meditar en eso. Pero voy y dice, mayores cosas ustedes van a hacer. Porque yo voy al Padre. Sí, yo estaré con el Padre, pero las obras que yo hago, mayores las van a hacer ustedes. Y nosotros pues nos impresionamos y gloria a Dios y adoramos y alabamos a Dios por lo que Cristo ha hecho e hizo caminando aquí en la tierra. Pero debemos de darle gracias a Dios, que eso es lo que hacía Pablo. Darle la gloria a Dios. Maravillarse por la gracia que nos ha dado, que nos dijo que podemos hacer la obra. Tenemos que ser atrevidos en esta fe. Que haríamos una obra mayor o haríamos obras mayores que las que Él hizo. Digo, esto es para sentarse y meditar, porque Dios nos está mostrando que no somos débiles, que no somos cualquier cosa, que no vamos a ser dominados por las circunstancias negativas, todo lo contrario. Desde Génesis 1:28, desde Génesis 1:26 al 28, nos muestra la clase de poder y autoridad que nos ha dado para tener dominio de las cosas. Pero nosotros, por falta de conocer a Cristo, por falta de conocer cómo funcionó Cristo, cómo vivió Cristo, cómo trabajó Cristo, y dándole nada más un enfoque de Él. Pero Cristo nos vino a enseñar a nosotros cómo vivir esa vida sobrenatural. Venid a mí todos los cargados y trabajados, Mateo 11:28, y yo os haré descansar. Aprended de mí, dice el Señor. Aprended de mí. Ok, el Señor. ¿Cómo llegar a resolver esas circunstancias? Donde se le presentaban situaciones negativas. Y Él, con la autoridad y el poder de Dios, sí, pero era el Hijo de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Decía un pastor, no ofendamos a Dios, decía él. No ofendamos a Dios. Nosotros somos hijos. Tenemos que creer lo que dice esta palabra. Creer lo que Él nos ha dicho. Recuérdese, Santiago 2:22 dice que Abraham le creyó a Dios. No creyó solamente en Dios. Le creyó a Dios lo que Él le dijo. Y lo veremos más adelante. Él empezó a caminar en esa fe. Pero ¿qué va a decir la gente? Ahí está el asunto. Que mucha gente va a empezar a criticarte. Va a empezar a hablar cosas que no son. Porque tú lo que estás haciendo es caminando según la fe
de Dios. Más bien, permitiendo, según Gálatas 2:20, permitiendo que Cristo, la fe de Cristo se manifieste a través de nuestra alma y nuestro cuerpo. Dije que estaremos hablando del lenguaje. ¿Cómo lo hacía Jesús? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo es la fe de Dios? En el capítulo 11, verso 22 de Marcos, dice acerca de cuando la higuera se secó, Jesús les dijo, tened la fe de Dios. Dicen algunos teólogos que en el original dice, tened la fe de Dios. No tener fe en Dios. Tener la fe de Dios. Ellos no la tenían. Cristo no había muerto y resucitado. Tenían la fe natural. Pero Cristo les está enseñando, tener la fe de Dios. ¿Qué es tener la fe de Dios? Bueno, viva como Dios. Hable como Dios. Piense como Dios. Mire como Dios. Escuche como Dios. Actúa como Dios. La fe habla conforme a la palabra de Dios y no como habla el sistema del mundo. La fe habla conforme a la palabra de Dios y no, si queremos ver resultados, y yo estoy sumergido en estas enseñanzas, si queremos ver resultados, yo quiero ver más resultados en mi vida, mayores resultados. Si queremos ver resultados en nuestra vida, voy a tener que hablar siempre la palabra de Dios. Que la circunstancia que haya, las críticas, las murmuraciones, la gente que nos señalan, yo no puedo ponerle atención, no tengo tiempo para poner atención a eso. Yo tengo que estar poniendo atención. Como Dios habla, así voy a hablar. Como Dios ama, así voy a amar. Cuando hablamos conforme a lo que está escrito, estamos hablando conforme al poder de fe de Dios, a lo que Él ha dicho. Pastor, ¿cómo sabemos cuándo estamos hablando en fe? Sobrenatural. Qué buena pregunta. Qué bueno que me preguntaste eso. Sencillo, cuando estamos visualizando, hablando espiritualmente, que es pensar. ¿Se acuerda que estuvimos hablando? Visualizar es pensar. Hablando, confesando y actuando como Dios. Simple, sencillo. Cuando a mí me llega una persona, me ha tocado, ¿no? Porque es muy común en el sistema del mundo. Me llega una persona y lo que me habla es de todos los problemas, todas las situaciones, de todo desde niño lo que le sucedieron. Una me llegó y me dijo, pastor, y todas las maldiciones generacionales y todo eso. ¿En qué está creyendo ella? ¿Cuál es el sistema de creencia que tiene? Pues eso. Y Jesús lo dijo bien claro, que vas a recibir lo que crees. Eso es lo que vas a recibir. Conforme a tu fe, vas a creerlo. Y yo me doy cuenta cuando ellos están hablando y a veces, si tengo un poquito de confianza, les corrijo ahí. Esto no es así, esto es de esta manera, debemos de hablar de esta manera, pero no es esforzarnos, ok, hoy no hablo así, no hablo así. No, es que para hablar así o para no hablar de esa manera negativa, tengo que cambiar mis pensamientos. Tengo que conocer a Dios. Tengo que tener un estilo de vida con Dios. La razón que muchas oraciones no son manifestadas es porque no se está orando en el lenguaje de Dios. Imagínense. Yo no hablo coreano, pero voy a Corea del Sur y me están hablando y predicando en coreano y yo les hablo en español, ninguno de los dos los vamos a entender. Pon atención a esto. Pero cuando nosotros llegamos donde Dios, es que me está pasando esta situación.
Yo no sé que ya no aguanto. Yo no sirvo, yo siempre enfermo, y mis padres siempre murieron y enfermos, y yo esto, y ninguno en mi familia han estudiado, ni han ido a la universidad, ni tienen una carrera. Tú estás hablando un lenguaje totalmente diferente al de Dios, y el reino de Dios tiene su lenguaje. Y tenemos que llegar a hablar el lenguaje de Dios. Sí, yo sé que hay un lenguaje en el espíritu que son lenguas extrañas, pero estoy hablando del lenguaje que tenemos nosotros en este momento a través para nuestra mente, que viene en nuestro espíritu. A ver, traducido en nuestro idioma. Y empezamos a hablar lo que no es, y yo no sirvo para nada, yo no tengo nada, yo no sé qué voy a hacer, mejor me muero, mejor todas estas cosas. Ese no es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es otro. Y después decimos, Señor, pero ¿por qué no me responde? Ahí está. Primero, no es que no te responde. Según Isaías dice que ya te respondió antes de que hablaras. Pero lo que sucede es que estás hablando otro lenguaje en el reino de Dios. Y vas a tener que aprender a manifestar el reino de Dios. ¿Cómo lo manifestamos? Hablando el lenguaje de Dios. No se manifiesta por gritos. No se manifiesta por sacrificios. No se manifiesta por sufrimiento. Entre más sufres vas a ver los milagros de Dios. No. Entre más gritas, Dios te va a oír. Tampoco. Entre más sacrificios hagas y entres en sacrificios, tampoco. Y etcétera, y etcétera. Ahí se sigue a la lista, sumando todas esas cosas que son incorrectas. Hubo un tiempo donde fuimos enseñados de esa manera. Y claro, pensamos de esa manera y creemos, para que se manifieste esto, o para algunos, para que Dios haga esto voy a entrar en un ayuno largo. Y yo creo en el ayuno, pero en otra posición. Voy a hacer una campaña de 10 días de oración, 2-3 horas de oración. Y yo creo en la oración y oro. Yo les comento a ustedes. Yo ahora me estoy levantando a las 3:30 de la mañana a orar, pero desde otra posición que Dios me ha enseñado. No es para que Dios haga, sino al contrario, empiezo a usar el lenguaje de Él. Empiezo a usar su palabra y empiezo a usar lo que dejó escrito. Pero cuando empezamos a hablar, el lenguaje de Dios, nos entendemos. Dice la palabra, andarán dos juntos, Amós 3:3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué acuerdo podemos tener? Si él está hablando una cosa, él habla una cosa y yo hablo lo contrario. No hay un acuerdo. Recuerdo cuando hacíamos cadenas de oración en la iglesia, los uníamos. Bueno, vamos a orar por fulano y tal, específicamente por la sanidad de esta persona. Y empezaba yo a orar cuando yo veía a otro que estaba orando y orando otro y tirando y diciendo un momento, lo vamos a poner de acuerdo. Aquí todos estamos orando según lo que pensamos y creemos, y que no era que no estaban correctos, pero no había un acuerdo, no estamos en armonía, no estamos en una misma nota, y empezamos a orar. Por eso cuando a mí me dicen, pastor, póngase de acuerdo conmigo para orar. Algunos me dicen, me llaman o me escriben, pastor, pónganse de acuerdo conmigo para que Dios haga algo. Los corrijo, no, un momento, yo no voy a orar para que Dios haga algo, ni me voy a poner de acuerdo para que Dios haga algo. No, vamos a poner de acuerdo que ya Dios hizo eso. Sí, pastor, pónganse de acuerdo conmigo para que Dios me dé un trabajo. No, momento. No. Ese no es, yo no me voy a poner de acuerdo con eso. Yo no voy a orar por eso. Yo voy a orar porque Dios ya te dio el trabajo y te doy gracias a Dios y hablo de ese trabajo y cómo va a ser. Por eso 1 Pedro capítulo 4, verso 11 dice, si alguno habla en tiquicia, si alguno habla o si va a hablar mal, mejor no hable. Sí, decía mi pastor, si no me vas a hablar bien de aquella persona, mejor
no hables. Si vas a hablar bien, yo te escucho. Mi pastor era tajante. Era un hombre radical. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Digo, esto es fe. Este es el espíritu de fe. Vemos a Dios en espíritu. Dios es espíritu. En el principio, en Génesis 1:3. Y dijo Dios, habló. 1:26. Hagamos al hombre. Habló. Habló para crear todo lo que había, árboles y animales. Y en el verso 28, dijo Dios, los bendijo Dios y les dijo, habló. Fructificaos, multiplicaos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y yo sé que esto lleva disciplina. Yo tuve que empezar a trabajar mi alma, cambiar mi mente, no a la fuerza, sino empezar a hablar la palabra de Dios. Por eso es necesario memorizar palabra, por eso es necesario conocer palabra, por eso es necesario conocer a Dios. ¿Qué diría Dios en esta situación? ¿Qué haría Cristo en esta situación? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, estoy en primera de Pedro 4:11. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Wow, Dios te ha dado un poder. Ministre a los demás. Pero siempre yo voy a esto. Primero aprenda a ministrarse usted mismo. Ministrese. Señor, dame fe. ¿Cómo que dame fe si la Biblia dice que tienes fe? No, hable conforme al espíritu de fe. Y yo oigo gente, me han llegado gente, pastor, ore por mí para que Dios me dé más fe. No, un momento. Dios no te va a dar más fe. Romanos 12:3 lo dice bien claro, nos ha dado una medida de fe. Nos ha dado la medida de fe. Ministre conforme al poder de Dios. Pues sí, nosotros podemos ministrar a la gente, podemos ministrar a nosotros mismos. ¿Bajo qué? Bajo ese poder. Consciente estamos. Que sí, yo sé bien que no es por nosotros, sino por el Cristo que vive en nosotros. Y estamos en Él y Él en nosotros. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en Él todo sea glorificado por Jesucristo. Sí, el hablar conforme a Dios. Oiga bien esto. El hablar conforme a Dios. El ministrar conforme al poder de Dios. Esto le trae gloria. No es estar diciendo, y no está mal, pero no es estar solamente diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No. Yo recuerdo que usted viva conforme a lo que Dios dice y eso le traerá gloria a Dios. Ok, está bien. Pero ¿cómo es que yo voy a darle gloria a Dios? Hablando conforme Dios habla, las palabras de Dios, y ministrando, conforme al poder de Dios. Le estamos dando la gloria, la honra y la alabanza. Pastor, eso significa que cuando yo empiezo a hablar quejas, empiezo a hablar negativo, empiezo a caminar en una vida de queja, no glorifica a Dios. Con todo mi dolor, podría decirlo, no glorifica a Dios. Dice, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando ministramos conforme al poder de Dios, con seguridad, con esa fe. Sí, ¿qué fe? Que creí lo que Dios dice. Arnoldo, habla lo que yo hablo o habla lo que yo he hablado. Está bien, voy a hablar lo que tú hablas y va a manifestarse las cosas. ¿Qué más buscarle a eso? ¿Qué más tengo que hacerle? Padre, se me está yendo el tiempo. Jesucristo ministraba conforme a Dios, conforme a ese poder de Dios. Y hablaba conforme a ese poder de Dios. Dice capítulo 4, verso 18
de Lucas. Di este pasaje el domingo pasado. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Confianza. Es que ¿cómo? No, momento. El Espíritu de Dios está en usted. Y ahora empieza a fluir y está sobre ti. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Wow, voy a hablarle. No voy a, pobrecito. Si es que la situación está tan difícil, si es que las cosas que está pasando el país, si mire lo que le está pasando. No. Jesús me gustaba algo. En contra de la corriente del sistema del mundo caído. ¿Qué le hablaba? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Las anteriores que dije, pobrecito, la situación está mal, el país está mal, son malas. Y no son nuevas, se conocen. Vamos a las buenas nuevas. Y le está hablando a los pobres. Está hablando a los pobres. Y usted quiere verlo en las dos líneas. Pobre espiritual que no tienen a Cristo y pobre económico. Pero dice, las dos, empezó a hablarle la palabra de Dios. Buenas nuevas. No, vamos a entrar, y con todo el respeto, algunos van a entender, vamos a ir desde su nacimiento y lo vamos a traer. No. Vamos a hablar las buenas nuevas. Lo que Cristo ya hizo en ti, lo que tú eres en Cristo Jesús. Una nueva criatura. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Quiénes son los que hablan buenas nuevas? Los ungidos de Dios. Me ha enviado. Va a ministrar en el poder de Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. El año agradable, el año jubileo del Señor. Wow. Algunos dicen que mi predicación es muy triunfalista. Yo quiero parecerme a mi Dios. Yo quiero parecerme a mi Cristo. Y eso es lo que hacía él. Qué lógico. Dice 2 Corintios 2:14, que él nos lleva de triunfo en triunfo. Nos lleva siempre. Doy gracias a Dios porque siempre nos lleva en triunfo. Yo voy a hablar de triunfo. Voy a hablar de sanidad. Voy a hablar de prosperidad. Voy a hablar de gloria. Voy a hablar de felicidad. Voy a hablar de amor. Voy a hablar de gozo. Sí, de salvación. Sí, gloria al Señor. Usted verá que siempre meto el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, el conocer, el recibir a Cristo. Si les parece que soy triunfalista en esto, dispénseme, aunque no voy a pedir permiso ni disculpa por lo que predico. Pero yo quiero hacer lo que el Señor dice. Les predico a ustedes, pero antes me he predicado a mí mismo. Buenas nuevas. Triunfalista es aquella persona que tiene una excesiva confianza en sí mismo. Yo no estoy hablando de tener una confianza en sí mismo. Es tener una confianza en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es todo lo puedo. Y ahí el ego está inflado. Es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Entonces yo voy a hablar como Dios. Es un agrandado. No. Es que soy grande en Dios. Tú eres grande en Dios, hijo de Dios. Tú eres lo máximo en esta tierra de parte de Dios. En Cristo Jesús. Pero mi confianza no está en mis fuerzas, en lo que he estudiado. No, estoy en la gracia de Dios. Ay, Señor, lo voy a dejar aquí. Voy a dejarlo aquí porque si entro en la otra parte que voy, yo sé que siempre les digo, se me fue el tiempo, pero yo creo que ya van comprendiendo y a lo mejor es un tema que amo, así como hablar del amor, pero amo lo que es la fe, porque dice que Gálatas 5:6, la fe obra por el amor. Si cuando yo conozco a Dios, su naturaleza de amor corre
por mi mente, mis emociones, mis venas. Wow. Camino en esa fe, en esa creencia correcta. Próximo domingo, con la ayuda de Dios, vamos a entrar cómo empezar a trabajar con nuestra mente para tener ese vocabulario celestial, divino, poderoso, glorioso. Yo sé bien que este mensaje va a traer una manifestación de gloria en estos días. Que sí, me van a escribir. Puede ser por YouTube o por el WhatsApp 7011-6426, de las cosas extraordinarias que se están manifestando fácilmente, sin esfuerzo, sin lucha, sino que, pastor, esta palabra me está transformando, porque es la palabra de Dios. Juan 6:63, Jesús dijo, la palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. Y eso es lo que deseo, predicar la palabra de Dios. Amados hermanos, gracias por escucharme. Bendecidos.